El principio de Bernoulli es re interesante en el caso de los gases. Bueno, en el principio de Bernoulli se aplica en realidad para fluidos, ¿ah? Para gases y para líquidos. Pero nosotros vamos a hablar estrictamente en el caso de un gas, ¿ya? Esto se puede relacionar con la respiración, eh, también en el caso de, por ejemplo, la circulación de oxígeno o de algún gas, ¿no es cierto?, en tuberías para oxigenar, ¿no es cierto?, a un paciente, ¿ya? Bueno, pero ¿qué tiene de interesante esto? Fíjate que en realidad es una cuestión de energía, ¿ya? A mí siempre me gusta explicar un poquito de dónde vienen las cosas. Fíjate, el principio de Bernoulli indica lo siguiente, dice que, mira, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado de un gas, imagínate de una molécula de gas, ¿no es cierto?, más m por g por h, ¿no es cierto?, de la misma molécula de gas, más la presión por el volumen, tendría que ser una constante. Eso es lo que dice básicamente el principio de Bernoulli. Pero si tú te das cuenta, esto que está aquí, nosotros lo estudiamos en el capítulo anterior, ¿te acuerdas? Esto que está aquí es energía cinética. Mira, finalmente es una ecuación de conservación de energía. Te dice que toda esta energía, que es la que tiene, en este caso, un gas, ¿no es cierto?, a medida que va circulando por una cañería. Imagínate que dibujemos aquí la cañería, ¿verdad? ¿Ya? Que se achica, ¿no es cierto? Porque puede cambiar de sección, ¿ya? Aquí en el punto uno y aquí en el punto 2, ¿no es cierto? Lo que está diciendo es que todo este cacharro que está aquí, todo esto, se mantiene en el punto uno y en el punto 2. Es decir, un medio de la masa por la velocidad cuadrada, mg por h, por la presión por el volumen. Aquí tiene que ser el mismo, esa misma, digamos, operación de todos sus parámetros se mantiene igual acá, como hemos visto en las dos ecuaciones anteriores, la de continuidad y en la de Boyle. Pero usted se fija, mira, fíjate este cacharro que está ahí, un medio de la masa por la velocidad es energía cinética. Esto, dime que no, esto es facilito, esto es energía potencial. ¿Ya? Y esto es trabajo. Tú me decís, ya, trabajo, profe, presión por volumen, ¿a dónde la vio? Mira, fíjate, te lo demuestro, súper sencillo. Mira qué fácil. Yo te digo que presión por volumen, ¿no es cierto?, es trabajo. ¿Y de dónde sacó eso, profe? Mira, la presión es fuerza partido por superficie. Y el volumen, por ejemplo, si estamos hablando en el caso, por ejemplo, del trabajo de un gas, ¿no es cierto?, metido dentro de un cilindro, ¿verdad? Imagínate el cilindro, aquí está la superficie, ¿no es cierto? Y el cilindro, en este caso, por ejemplo, tiene una cierta distancia, una cierta altura, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, tiene una superficie, ¿verdad? ¿Ya? Y para poder achicar este gas, ¿no es cierto? ¿Qué tendría que hacer yo? Apretar, hacer presión sobre esta superficie y achicar esto, ¿verdad? Hacerlo más pequeño, por ejemplo. Y para eso hay que hacer un trabajo. Ya en este caso el trabajo sería que viene desde fuera, digamos, ¿no? El trabajo no lo hace el gas. Ya, pero no importa. Mira, ¿qué es lo interesante de esto? Que fuerza por superficie. ¿Y qué es lo que es el volumen entonces, profe? Porque aquí tenemos que la presión es fuerza partida por superficie, pero ¿y el volumen, profe? En el caso de un cilindro, ¿no es cierto? Que es, por ejemplo, supongamos que este es el cilindro, ¿verdad? Esta sería la superficie, que sería esa, ¿verdad? Y multiplicado por la altura en este caso, ¿ya? Hoy me quedó súper chiquitita la altura ahí. Que en este caso nosotros le vamos a llamar distancia. Ah, profe, pero entonces esto sería la superficie multiplicado por la distancia. Pero fíjate, esta superficie con esta superficie es la misma. Si estamos aplicando la presión sobre ese cilindro, ¿verdad? Ese serían los mismos. Entonces me queda fuerza por desplazamiento, fuerza por desplazamiento. Y si te acuerdas, lo vimos en el capítulo de energía, en el capítulo 7, fuerza por desplazamiento era trabajo. Ah, entonces esto es el trabajo, ¿no es cierto?, que hay que hacer sobre un gas, o en este caso lo que haría un gas, ¿verdad? El trabajo efectuado por un gas. Ya, bueno, ¿qué es lo interesante de esto? Que esto es una ecuación de conservación de energía, o sea, no hay más, ¿ya? Y claro, nosotros habíamos demostrado también en el caso de, digamos, en el capítulo número 7 que la energía se conservaba, ¿verdad? Ya. Pero mira, generalmente la ecuación de Bernoulli no se presenta de esta manera, se presenta con las densidades. Pero fíjate, si nosotros tomamos en cuenta esto, que la densidad, ¿no es cierto?, es masa partido por volumen, donde ρ, ¿no es cierto?, es la densidad, ¿ya? M es la masa, ¿ya? Y V es el volumen. Mira, V es el volumen. Mira, no lo vamos a confundir con esta V minúscula, fíjate, ¿eh? Este es V de velocidad, ¿vale? Porque es de energía cinética. Y este V, que va a ser con una V mayúscula así, y imprenta, va a ser volumen. ¿Ya? Entonces no confundamos. Entonces, profe, fíjate, de aquí se deduce que la masa no es más que densidad por volumen, ¿o no? ¿Sí? Ya. Si reemplazamos aquí en toda esta ecuación, en todas partes donde haya masa, me quedaría que un medio de la masa, y en vez de escribir masa, escribo ρ por V,
¿no es cierto? Y por la velocidad al cuadrado, ¿no es cierto? Esta es velocidad, este es v de volumen, este es v de volumen y este es v de velocidad, ¿cierto? Más m, voy a escribir rho por v, por g y por h, y más p por v, y todo esto es una constante, ¿verdad? Pero si nosotros simplificamos, o sea, si a este otro lado también está, digamos, eh, volumen, ¿no es cierto? Yo podría esta expresión aquí, digamos, simplificar la b. Si usted fija, b se me va aquí. Si yo multiplico todo esto por 1 partido por b. Entonces finalmente me queda que la ecuación de Bernoulli es, aquí como es así como se presenta en la mayoría de los libros. Sería un medio de rho por v al cuadrado más rho por g y por h y más la presión. Todo esto es constante. Así se presenta. Tú me dirás, y esto a mí no me dice nada, pues profe, yo paso de esto, o sea, esto no me indica nada. Pero mira, esto rompe con uno de las situaciones que uno, que digamos que rompe con la intuición, ¿ya? Y la evidencia es súper clara. Fíjate, ¿qué crees tú si tú le preguntas a cualquier mortal, a cualquier persona, ¿no es cierto? Que si yo tengo un gas circulando por este tubo, ¿verdad? ¿Ya? Resulta que yo voy y reduzco la sección. ¿Qué pasa con la presión? Si aquí hay una presión, ¿qué pasa con la presión en este otro punto? En el punto uno la presión es uno. ¿Cómo hace la presión en 2? ¿Va a ser más grande o más pequeña? Y todo el mundo, cualquier, digamos, persona, ¿no es cierto? Te va a decir que la presión aquí aumenta, o sea que la presión 2 es súper grande, porque claro, tú redujiste la sección. Pero fíjate que es todo lo contrario. Y esta ecuación lo describe súper bien. Y experimentalmente es lo que nosotros verificamos. ¿Ya? Si hubiéramos tenido un laboratorio, lo habríamos hecho. Tenemos un circuito hidráulico con el que podemos hacer este experimento. ¿Ya? Entonces, mira, fíjate. Bueno, tenemos que partir de varias premisas. ¿Sí? Que no vamos a cambiar de altura. Es decir, voy a tomar una molécula de aire aquí, ¿no es cierto? O un trocito, o un volumen de aire. No una molécula, sino que un volumen de aire aquí fijo. Por lo tanto, se va a mantener la misma altura. La altura va a ser la misma. También la densidad va a ser la misma. Aunque pase de aquí hasta acá, la densidad va a ser la misma. ¿Ya? Y eso. Así que partimos con esa premisa. Entonces, mira, fíjate, si nosotros reemplazamos aquí, o sea, decimos, mira, vamos a tener dos secciones, ¿cierto? O sea, una parte uno y una parte 2. Entonces yo podría decir, profe, mira, un medio de rho por v1 al cuadrado. ¿Por qué v1? Porque si tú te das cuenta, la velocidad aquí van a cambiar. Y no sé si te aclara que te acuerdas que habíamos dicho nosotros que por el principio de continuidad, que esta V1 iba a ser una velocidad cualquiera, pero si le disminuyamos la sección, al contrario de lo que piensa cualquier persona, la velocidad 2 va a ser más grande. Si nosotros disminuimos la sección de la tubería por donde va a circular. Al contrario de lo que pensaba, ¿te acuerdas? Eso también rompía un poco con la intuición. Entonces voy a tener aquí una V1, ¿cierto? Al cuadrado, más la densidad digo que es la misma, G sigue siendo la misma, la altura habíamos dicho que iba a ser la misma, más la presión. No sabemos lo que va a pasar la presión, así que le vamos a poner P1. ¿Vale? Aquí tendría que ser igual un medio de ρ, le pongo la misma densidad porque la densidad dijimos que no iba a cambiar. Pero si, sabemos que la velocidad 2 tiene que cambiar, ¿no es cierto? Porque incluso sabemos que va a aumentar. Más la densidad que sigue siendo la misma y por G que sigue siendo la misma, la altura va a ser la misma porque el volumen de aire queremos que no cambie, ¿no es cierto? Más una presión 2. Mira qué interesante. Si consideramos todo este cacharro que está aquí como... perdón, fíjate, si decimos que la altura es la misma y ρ y g es la misma, ¿no es cierto? Este cacharro que está aquí se me va a ir. O sea, yo paso restando para el otro lado, uno cualquiera, de un lado para el otro, ¿no es cierto? Cualquiera, pim, y se me van. Entonces me queda reducido a un medio de ρ por v1 al cuadrado más la presión en 1 es igual a un medio de ρ, que es la densidad, ¿no es cierto? Habíamos dicho, por la velocidad 2 al cuadrado, y más la presión en 2. ¿Ya? Profe, esta cosa sigue sin decirme nada, no me dice nada de esto. Pero mira, ya vamos. Fíjate, si nosotros sabemos que la densidad va a ser constante, entonces todo este cacharro que está aquí va a ser constante, ¿sí o no? Claro. Perdón, aquí es igual, perdón, aquí me equivoqué, esto es igual, déjame borrar para que no se nos confunda. Ahí me atonté, ya, denme ese minuto de tontera, ahí, es igual. ¿Cierto? Aquí sería la misma constante. Y supongamos que esta constante, hagámosla igual a 1, para que no nos moleste. Entonces, esto que está aquí es 1 y aquí también es 1. Así que me quedaría b1 al cuadrado por 1, me quedaría b1 más p1. Esto yo estoy simplificando mucho, ¿ah? Ya, aquí también lo mismo. Esta cosa que está aquí va a ser 1, esta cosa que va a estar aquí es 1. Me quedaría b2 al cuadrado más p2.
Pero pongámosle valores. Por ejemplo, supongamos que esta velocidad uno es, por ejemplo, 2, ¿ya? Al cuadrado y más, supongamos que la presión 2 aquí es, por ejemplo, 20, ¿ya? Estoy inventándome los valores, ¿ah? Entonces aquí serían 2 por 2 serían 4, ¿no es cierto? Más 20, finalmente sería 24. Ese número se tiene que mantener, este otro lado tiene que ser el mismo, ¿ya? Por principio de conservación de energía. Entonces supongamos que la velocidad ahora aumenta al doble, en vez de ser 2, ¿no es cierto? Metros por segundo, ahora es 4. Sería al cuadrado y más, tendríamos que ver cuánto vale la presión, ¿no es cierto? Entonces fíjate, 4 por 4 serían 16, ¿no es cierto? Más cuánto me da 20, ¿ya? Tiene que ser 16 más 8, ¿sí o no? Entonces sería 16 más 8 serían 24, ¿no es cierto? 16 para llegar a 20 van 4 y para llegar a 24 serían 4. Correcto. Ahí tiene que dar el número. Fíjate, aquí estaba la velocidad, fíjate que era 2 y la presión era 20. Y en la sección donde es más pequeña, la velocidad es más grande, ¿no es cierto? Que ahora es 4, pero la presión, fíjate, es más pequeña, es 8. Entonces, lo que ocurre es que cuando tenemos un gas aquí, cuando tenemos una velocidad y nosotros disminuimos la sección, ¿no es cierto? Lo que ocurre es que aquí la presión, digamos que es grande y aquí la presión es pequeñita. Disminuye la presión. Al contrario de lo que nos dice la intuición. Tú le preguntas a cualquier persona y si tú le dices, si yo achico la sección de una cañería por la que está circulando el líquido, todo el mundo te dice que la presión aumenta. Y es todo lo contrario. La presión disminuye.